Pensamientos bíblicos, serie Pastores y líderes. En el último viaje del apóstol Pablo, registrado en el libro de Hechos antes de ser apresado, pareciera que de manera deliberada Pablo desobedece las advertencias de Dios. Primero, fueron los cristianos de Tiro quienes le piden que no viaje a Jerusalén, Hechos 21:4. Luego, en Cesarea, un profeta llamado Agabo, que llega de Jerusalén, le advierte a Pablo que va a ser atado, Hechos 21:11. Más tarde, el propio grupo misionero que le acompaña le pide a Pablo que no viaje a Jerusalén, Hechos 21:12. 3 advertencias, todas ellas no fueron atendidas por Pablo. Finalmente, terminó en la cárcel. ¿Pablo hizo lo correcto? ¿Realmente siguió la voz de Dios? Todos los cristianos que sean líderes en una iglesia o cualquier cristiano que ha sido llamado a ser líder en el mundo, debemos estar seguros de que realmente estamos siguiendo la voz de Dios. Para ver la importancia que esto tiene, pensemos en la historia del profeta mentiroso de Primera de Reyes, capítulo 13, versículos 1 al 24. Un profeta regaña al rey Jeroboam, quien ordena que lo apresen, pero al intentarlo, una de las manos del rey se seca. El profeta ora y la mano del rey sana. El rey le ofrece recompensas al profeta, pero éste las rechaza, porque dice que por parte de Dios había recibido palabra de que no comiera ni bebiera en ese lugar, ni regresar por el camino por el que había llegado. El profeta se marcha, pero un profeta viejo que escucha la historia lo hace volver diciéndole que también él había recibido palabra de Dios para que se quedara con él, lo que era una mentira. Al hacer esto, el primer profeta recibe una sentencia de Dios que se cumple. Primera de Reyes, capítulo 13, versículos 21 y 22. Ya que más tarde es muerto por un león. Debe quedar claro que con Dios no hay negociación alguna que funcione. ¿Pablo hizo lo correcto? Fue el mismo Espíritu quien le dijo que no fuera y él fue. ¿Qué pasa cuando no seguimos la voz de Dios? Hay una sentencia. La muerte es poco probable porque Cristo ya pagó por la paga del pecado en la cruz, pero cualquier sentencia se cumplirá. Hechos 20:22 nos dice que Pablo había tomado la decisión de ir a Jerusalén de una forma espiritual. Esto implica que el plan de Dios era que llegara a esa ciudad para poder usar esto para poder llegar a Roma. Hechos 19:21. Si leemos Hechos 23:11, nos daremos cuenta que Dios lo consoló de una manera sobrenatural, lo que implica que mantenerse en la decisión de viajar debió ser realmente difícil para el apóstol. Hechos 23:1 dice que Pablo hasta ese día había mantenido una buena conciencia delante de Dios, así que, a pesar de las advertencias y de sus propios pensamientos, había hecho lo correcto delante de Dios. Pablo realmente siguió la voz de Dios, obedeció a Dios. ¿Y tú y yo seguimos la voz de Dios? ¿Lo obedecemos? Cuando buscamos con humillación y santidad a Dios, con toda seguridad Él nos mostrará su voluntad. Salmo 16:11. Una vez que su voluntad sea clara, debemos confirmarla con la palabra, con la Biblia, si es posible, y de una forma literal. Después, debemos buscar a alguien igualmente humillado y santificado ante Dios, quien me confirme lo que yo estoy recibiendo de parte del Señor. Y cuando esto quede claro, nada debe distraernos de hacer la voluntad de Dios y no debemos retrasarnos en cumplirla. Recordemos, de no hacerlo, habrá sentencia. Pero cuidado, porque puede haber profetas falsos, malos, y en ocasiones se disfrazan de la esposa, del esposo, del hijo, de la hija, de la familia, del hermano de la iglesia, e incluso en algunos momentos de algún pastor o anciano. Se disfrazan de personas que con la mejor buena voluntad desean que nosotros hagamos lo mejor, pero en el fondo no entienden realmente cuál es el propósito y la voluntad de Dios. Seguir la voz de Dios significa entender, confirmar, alcanzar y evitar la condena.